Okay, so we'll go from Morocco to Chile, Yes. and which is a very interesting market, also for a vision. One of the ideas that we got from our studies in the cluster is that from the Latin American countries, Chile and Colombia were the most close and most beneficial to make business with Portugal. So this is a very interesting presentation that we'll listen. Thank you. Primero que todo, quiero agradecer a la asociación por haberme feito esta invitación y decirles que después de haber viajado 20 horas en avión, me quedé pensando que voy a hablar de rehabilitazado yo, porque estos países tienen poco o muy poco rehabilitazado. Estos son los países fundamentalmente que vamos a hablar, donde tenemos Chile, Perú, Colombia y México. Y si vemos la construcción, el sector de construcción durante el 2013, Chile creció un 8,1%, Perú un 8,5%, Colombia un 6,4% y México decreció un 4,5%. Si vemos el PIB de la construcción, el PIB general de la construcción, nos damos cuenta que en general Chile se parece bastante a Portugal, en general, y vemos que efectivamente hay buenas oportunidades en los otros países. Y mejor todavía, tenemos que el crecimiento esperado hacia adelante para los próximos 3 años en general es de moderado a alto, moderado en Chile, alto en Perú, moderado en Colombia y ha sido entre bajo o nulo en México, a pesar de ser, como vemos en este número, una gran economía. Y lo que vemos en el desarrollo del sector es que Chile es bastante alto en el desarrollo del sector, en el sentido de que tiene muchos productos, muchos canales, tiene muchas cosas distintas. Perú bajo, tiene alrededor de 10 años de diferencia con Chile. Sin embargo, como es bastante más bajo su desarrollo, también su crecimiento es mucho más alto. Y Colombia es un crecimiento mediano y México tiene un desarrollo mediano y México también tiene un desarrollo bastante alto en términos de construcción. Como resumen general, y es importante que se queden con una foto ustedes respecto a qué es lo que pasa en estos países, primero que todo hay un déficit en infraestructura bastante grande. Si miran cualquier paper o cualquier estudio al respecto, se dan cuenta que hay alrededor de 250.000 millones de euros de inversión para los próximos 4 años. Lo que quiere decir que es una enorme cantidad de inversión posible allá. Hay un gran déficit de vivienda, específicamente social, un gran déficit. Y la construcción ha crecido en los últimos 10 años, en forma continua. Y hay expectativas para los próximos 3 o 4 años de un crecimiento realmente importante. Finalmente, para las empresas de ingeniería y para las empresas de asesoría, la productividad en la construcción ha bajado fuertemente en los últimos años producto del gran crecimiento que han tenido. Si se fijan en este gráfico, podemos ver que Chile tiene un 23% de viviendas que tiene que ser capaz de recuperar en el futuro. Colombia tiene un 37% y México tiene un 34%. Perú es el extremo, teniendo un 72% que requiere nuevas viviendas. Si entramos ahora particularmente en Chile, si se fijan, en Chile hubo un crecimiento el año 2013 de 4,6% y un GDP de 233 billones de euros alrededor, una inflación del 3%, una falta de empleo a 6,4% y un ingreso per cápita de alrededor
de 16.300 euros, que es un poco mayor que Portugal, pero es bastante parecido. Es el que tiene más estabilidad macroeconómica dentro de la zona, es un líder regional, inflación bastante controlada y un mercado financiero muy profundo. Muy baja deuda externa y es el país que tiene más terremotos en el mundo. Por lo tanto, cada 5 años hay que construir una parte del país de nuevo. El año 2010 hubo un terremoto gigante, el más grande, es el tercero de la historia, que el mundo tiene conocimiento. Y este año hubo otro en el norte que también fue enorme. Entonces, cuando dicen que hay terremotos en Haití, nosotros no creemos eso. Creemos que se movió un poco solamente. Y hay altos precios de energía. En términos de la construcción, el crecimiento anual fue el 8% desde el 2009 hasta el 2013. Ese fue el crecimiento promedio. Por lo tanto, tenemos una construcción realmente sólida allá. Habrá un aumento de construcción de viviendas sociales fuerte durante el próximo tiempo. Nuevamente, la reconstrucción del norte que se producirá porque el 25% de la población fue afectado por él hace unos pocos meses atrás. Y se requerirán soluciones prefabricadas de viviendas y de partes de vivienda. Existen varios productos donde la sustentabilidad está apareciendo como decisión. Las personas están pidiendo mayor sustentabilidad en sus productos, como es el caso de las maderas, como es el caso del acero. El ranking mundial en carreteras es el mejor país de Latinoamérica y tiene un sistema de concesiones de infraestructuras entre privados y públicos bastante clara, que ha funcionado realmente bien. En lo residencial, housing, casas, el segmento creció un 7% durante el 2013, llegando a un monto de 5.400 millones de euros. Se construyen alrededor de 140.000 viviendas por año a un precio promedio de 40.000 euros. Y los precios en el último año, 2013 solamente, subieron un 8% y un 11% respectivamente. Por lo tanto, el crecimiento anual promedio del 2009 al 2013 fue un 7% en el sector de vivienda. El sector inmobiliario goza de bastante buena salud, bajó su velocidad a partir del 2014, sin embargo, tiene stocks muy bajos y tiene rentabilidades sobre el 8% real anual. Y el segmento de remodelación, reparación y ampliación es un segmento de 6.800 millones de euros y crece fuertemente como materiales de construcción. En infraestructura, el crecimiento en infraestructura fue el 6% durante el 2012 al 2013, con una inversión de 2.200 millones de euros en el 2013. O sea, es un sector que está creciendo fuertemente y que tiene pronosticado crecer al menos 8.000 millones de euros durante los próximos 4 años. Por lo tanto, hay inversión en infraestructura y inversión en lo que es residencial o lo que es habitacional. Y el crecimiento en infraestructura desde el 2015 al 2025 será de un 9% en promedio anual. En términos de materiales o soluciones, podemos ver que la profundidad del mix todavía es baja en Chile. Hay bastante tendencia al diseño y crecientemente a la sustentabilidad. Se requieren soluciones constructivas de más estándar y ahorro de mano de obra, utilizar materiales que permitan gasto energético menor en viviendas,
que es un tema fundamental hoy día, ya que la energía tiene precios muy altos. Las impermeabilizaciones, soluciones de fachada, siguen siendo un desafío muy importante. Y lo otro que pasó en Chile es que el aumento de la mano de obra ha eliminado soluciones intensivas en mano de obra. Ha crecido mucho el precio del empleo y por lo tanto hay que utilizar otro tipo de soluciones. Y hay mucha certificación, hay edificios que han tomado la certificación LEED y otras certificaciones crecientemente en el sector. Las constructoras requieren mayor gestión para su productividad, requieren mayor correlación entre los proyectos y obras, y los arquitectos requieren más conocimientos y áreas específicas de sostenibilidad y productos de altos estándares. Yo he visto acá en Portugal varias de estas oportunidades que podrían ser posibles para empresas portuguesas yéndose hacia el sector de Latinoamérica. Y efectivamente en la distribución, los canales podrían efectivamente tener un espacio interesante allá todavía, ya que son los home improvement, o sea, parecidos a un Home Depot, son los que tienen la mayor participación del mercado allá. Por lo tanto, hay cosas que hacer. Aquí pasaré rápidamente, pero aquí hay algunos de los proyectos en millones de euros que se van a hacer durante los próximos 2 años. Que estamos hablando en total de 6.805 millones de euros. Perú, vecino de Chile, se ha producido un efecto muy interesante con ellos porque hay mucha estabilidad macroeconómica, depende de los crecimientos de los flujos financieros, pero es una economía que ha crecido mucho en el último tiempo y se ha ido abriendo hacia el resto de los capitales extranjeros. Perú ha ido bajando su riesgo como país cada día más y tal vez un déficit que tiene es que la economía informal es muy alta. O sea, hay poca gente que paga impuestos, que a lo mejor es bueno en algunas ocasiones. Y tiene un alto crecimiento desde el 2009, en promedio más del 10% por año. Lo que quiere decir que es una economía que ya está bastante sustentada. Las inversiones llegan a 8.000 millones de euros por año, el 2013 llegó a esa cifra, el crecimiento es sobre el 10% el 2014, está llegando a un número cercano al 15%, y ha crecido sobre el 10%, como dije, en los últimos 5 años. Se espera que la inversión extranjera llegue a 12.000 millones de euros. Hoy día incluso Perú ha ganado en todo lo que es minería mucho más atractivo que Chile desde ese punto de vista. Las políticas del gobierno están enfocadas al mejoramiento de infraestructura y vivienda. Hay baja costo de energía, muy bajo costo de energía, y un porcentaje relevante de las constructoras y los distribuidores vienen de Chile. Por lo tanto, el entrar al mercado chileno equivale en cierto grado al entrar al mercado peruano, porque en general están bastante conectadas ambas economías. En lo residencial sucede algo bien especial. Se construyen 40.000 viviendas todos los años y cada día el déficit crece más. Hoy día el déficit alcanza a ser más de 1 millón de viviendas. Por lo tanto, lo que tienen que hacer los gobiernos y lo que tienen que hacer para poder crecer es aumentar fuertemente la construcción de ellas. La vivienda ha subido en 7 años su valor en un 251%. O sea, es una economía que está creciendo a gran velocidad y efectivamente las personas están gastando mucho más en vivienda. Y hay planes de subsidios gubernamentales muy eficientes. En el sector residencial, el crecimiento promedio ha sido más del 15% por año en los últimos 4 años. Lo que quiere decir que los terrenos se han triplicado, se han cuadruplicado en precio
en los últimos 3 o 4 años. La rentabilidad del sector inmobiliario es sobre el 15% real. Y los terrenos han crecido, como dije hace un rato atrás, más de 20% por año, lo que quiere decir que es una economía de alto crecimiento. Y a la diferencia, y he quedado un poco sorprendido con toda la charla, y con muy poca regulación. Yo los escucho a ustedes llenos de regulaciones, llenos de normas. En Perú conozco muy pocas. Bajo nivel de incorporación de soluciones constructivas. Por lo tanto, veo productos muy interesantes que podrían ir de Portugal hacia allá. Y en infraestructura hay inversiones más de 7.000 millones de euros en trenes, carreteras, proyectos sanitarios que se están realizando hoy. Grandes inversiones en minería, grandes, 10.000 millones de euros están proyectados, y un plan ambicioso de concesiones privadas. El crecimiento promedio que se espera en infraestructura es sobre el 9% en 10 años. Claramente es un mercado más primitivo que el que tienen acá en Portugal, mucho más primitivo. Por lo tanto, deberían entrar soluciones constructivas muy relevantes, como encofrados, grúas, argamasas. Yo escuchaba argamasas en la mañana. Debería ser las argamasas un mercado muy interesante de Perú. Acero, cortado y servicio armado y cortado de acero. Hormigón premezclado. Todo eso debería ser una oportunidad interesante para efectivamente los capitales portugueses o españoles. Se requieren soluciones constructivas para mayor velocidad, se requiere prefabricación y se requiere fuertemente mejorar la calidad de las carreteras. Las constructoras tienen que mejorar su productividad, todavía la manera de construir es lenta, y va a haber profesionalización en el sector de la distribución. Con los crecimientos que va a tener esta economía, la verdad es que cualquier servicio que uno introduzca en Perú, lo más probable es que tenga éxito por ahora. Hoy falta de todo. Estos son algunos de los proyectos futuros de Perú, sobre todo en infraestructura, que alcanzan 14.000 millones de euros y que algunos de ellos ya se están ejecutando. En el caso de Colombia, voy a pasar más rápidamente por Colombia y México, pero es un país que es una economía emergente, con bastante estabilidad en 5 años. Claramente tiene un crecimiento muy interesante de 5%, una inflación del 2,5%, desempleo del 10%, y tiene un PIB per cápita de alrededor de $9.000 por persona. El 30,6%, como lo dije anteriormente, está viviendo bajo la línea de la pobreza, por lo tanto requiere casas. Y su principal producto de exportación es el petróleo. La construcción ha mantenido crecimientos del 6% en los últimos años. Se espera una inversión extranjera que alcance los 10.000 millones durante el 2016 al 2016, y el gobierno invita a empresas, me tocó estar con ellos, con el presidente específicamente, a mejoramiento de infraestructura, vivienda, minería y energía. Y ellos tienen esas 4 áreas potenciándose fuertemente en relaciones entre el Estado y las empresas, donde cofinancian proyectos. Tiene muy bajo costo de energía, porque tiene muy buenas líneas hidroeléctricas, y sus desafíos en infraestructura son muy altos y requieren constructoras internacionales que las desarrollen, porque Colombia no tiene la capacidad. En lo residencial han cumplido metas de construir 150.000 viviendas por año. Planes de coinversión pública-privada, como lo dije hace un rato, y requieren altos niveles de diseño. Los colombianos en general tienen un nivel de diseño alto, tienen una sensibilidad al diseño muy alto. Tienen un crecimiento desde el 2009 al 2013 de un 8%, lo que quiere decir
que se han mantenido como una economía estable y con crecimiento. Y una rentabilidad inmobiliaria que genera sobre el 8% real anual, lo que también produce diferencias importantes. A diferencia de lo que ustedes podrían pensar, efectivamente, estas economías que estamos hablando son de una estabilidad bastante fuerte, y eso hay que considerarlo permanentemente. Tiene grandes proyectos de infraestructura. Hay más de 83.000 millones de euros en proyectos de infraestructuras de aquí hasta el 2025. Desde hacer ríos navegables, desde carreteras, vías fluviales, etc. Y debe mejorar todas sus carreteras y va a tener un crecimiento promedio del 10% anual de aquí al 2025 en infraestructura. Algunos de los proyectos en transporte, gas, petróleo, energía. Y finalmente, probablemente el monstruo más grande después de Brasil en Latinoamérica, que es México, que realmente es enorme, tiene estabilidad macroeconómica, pero tiene crecimiento relativamente bajo. Es, como decimos, está absolutamente unida a la economía norteamericana. Cuando la economía norteamericana baja, todos los productos norteamericanos llegan a México. Cuando la economía americana sube, todos los mexicanos empiezan a producir para Estados Unidos. Y, como ustedes han sabido, hay gran incremento de la participación de los carteles de droga en todo lo que pasa en México. Y eso es claramente un riesgo para cualquiera. Se espera una recuperación del PIB de construcción cerca del 4% para el 2014. O sea, en 2014 deberíamos tener una recuperación de esa economía. Hay canales de distribución muy desarrollados. Con los 110 millones de habitantes que tiene 120 millones de habitantes, la verdad es que existen canales de distribuciones muy grandes. Y la política de gobierno está enfocada al mejoramiento de infraestructura y vivienda permanentemente. Este mercado es realmente enorme, no es fácil de acceder, pero efectivamente está bastante desarrollado para poder acceder a través de canales de distribución que son formales. En lo residencial se construyen 220.000 viviendas por año, de lo cual lo público son 140.000 viviendas por año. Hay planes gubernamentales de subsidios bastante eficientes y el crecimiento ha sido de un 15% desde 2009 al 2013 en lo residencial. Infraestructura se ha quedado atrás. Y tenemos un mundo de variedad de productos bastante alto. Bajo nivel de incorporación de soluciones constructivas, donde también, efectivamente, acá está mucho más desarrollado. Y en infraestructura se prevé una inversión de 300.000 millones de euros para los próximos años, hasta el 2018. Como ven, estos números hablan del tamaño de su economía. Y un 65% será para energía y un 35% será para transporte. Hay un plan ambicioso de concesiones privadas y está muy bajo en su nivel de carretera. Es cosa de que viajen a Perú y se darán cuenta que las carreteras son realmente malas. Lo mismo pasa en México, lo mismo pasa en Colombia. Estos son algunos de los proyectos que aparecen en México, que efectivamente tienen que ver con transporte y energía y que suman 1 millón de millones, 1 billón británico, por decirlo así, de euros en términos de la inversión posible. Y eso es todo. Gracias. Muito obrigado pela apresentação muito interessante sobre mercado que vai do Chile ao México e que constitui certamente uma oportunidade muito interessante e, aliás, já com presenças por parte da indústria portuguesa e, portanto, certamente o mercado a olhar com muita atenção no mundo atual. Muito obrigado pela sua apresentação.